Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es una gestión de capital, una alternativa y lo que son las unidades de riesgo. Esto con el objetivo de cambiar nuestra perspectiva de operar con Forex y ver esto más como un negocio serio. A medida que uno va operando, que uno se va a dar cuenta cómo funciona el mercado. Así que es imposible regirnos siempre a lo que nos dice un libro o ser psicorrígidos o decir, no, yo solo quiero perder 30 pips. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros mutemos con el mercado, evolucionemos y demos un paso adelante para que digamos, listo, el mercado se mueve ahora sí, entonces yo me muevo con él a favor. ¿Listo? ¿Por qué yo hablo de esto del plan? Porque la falta de un plan lleva a una desgracia financiera, ¿sí? Yo siempre he dicho que es muy importante primero, antes que nada, que pensar en ganancias, que allá afuera nos venden ganancias, estilo de vida, etcétera, pero no nos venden lo que realmente es el mercado Forex, o bueno, sí es lo que conlleva el trading. El trading es una disciplina y es algo que se hace con constancia, con dedicación, etcétera. Bueno, no voy a hablar de eso mucho para no alargar el video, pero es importante que nosotros como traders seamos expertos en controlar el riesgo. El riesgo sí lo podemos controlar, el mercado no lo podemos controlar. Eso es así de simple. El mercado no lo puede controlar un Fibonacci, una línea de soporte, un indicador. Nada controla el mercado. ¿Listo? Sencillamente, cuando yo les hablo de que el mercado es estocástico, se desvía su precio, sale, eso se llama desviación estándar, sale de su punto normal o hace un desbalance, llega hasta X punto, se devuelve, nosotros no sabemos en qué punto exactamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos entender qué es lo que estamos haciendo, qué es el mercado, nosotros nos damos cuenta que a la final nosotros estamos todo el tiempo expuestos al riesgo, ¿listo? Entonces, en base a eso, yo no puedo decir, por ejemplo, anteriormente tenía esa creencia y debo yo reconocerlo, yo no nací aprendido, nadie lo va a hacer, pero algo que quiero compartirles es que debemos evolucionar siempre, debemos, en base a la pragmática, a la práctica, debemos empezar a mejorar nuestro sistema. Pienso yo que está bien, lo que está bien tener un plan, una estrategia, un proceso de entrada, una rutina, etcétera. Pero pienso que está mal es saltar de estrategia en estrategia. Quizás una semana me funcionó usar bandas Bollinger, la otra voy a usar el Ishimoku, la otra voy a usar Elliot, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué yo les comparto esto? Porque esto es en base a lo que me he dado cuenta de cómo funciona este negocio, ya lo entiendo. Esto es importante, porque yo anteriormente tenía la creencia de que solo podía permitirme perder máximo al día 30 a 50 pips. Y yo soy consciente que yo anteriormente le daba una ponderancia de que, por ejemplo, 0.1 lote equivalía a $1, entonces yo necesitaba 15 pips o 20 pips para saldar mi día, salirme feliz, pero mi stop loss máximo era de 10 pips o de 20 pips o a mucho, yo decía, para mí es inaceptable un stop loss de 50 pips, ¿sí? Eso lo hacía, por ejemplo, con la libra, que es un activo muy volátil, ahorita se los voy a demostrar. Entonces yo lo que estaba haciendo era siendo muy estático, estaba siendo muy psicorrígido y a la final el sistema no le interesa mi gestión de riesgo, el mercado, pero no le interesa lo que yo haga, como yo tenga mis reglas, el mercado hace lo que quiere. Entonces, al yo evolucionar con él me di cuenta de esto. Cada divisa tiene un movimiento, es un aproximado, ¿no? No quiere decir de que si se movió 200 pips vamos a meter todo nuestro dinero. Pero es un promedio y yo digo que la estadística y los promedios le ganan a cualquier indicador, a cualquier cosa. La estadística es como es una rama de la matemática, ¿sí? Entonces, obviamente son probabilidades. Ya, yo estoy con una probabilidad alta, pero aún así con esa probabilidad alta puedo perder. Punto.
Entonces que me di cuenta que yo decía euro dólar, yo solo quiero poner máximo 30 pips en riesgo. GBP USD, también 30 pips. 50 pips, no, 50 pips es mucho, no quiero perder 50 pips. Pero me di cuenta que yo estaba cometiendo un error y se los comparto. Euro dólar, veamos acá, esto es una calculadora muy interesante que tiene Investing, que es un promedio de los movimientos del precio en cada sesión. Ahorita se los voy a mostrar en un gráfico. Por ejemplo, les vamos a mostrar el USD CAD se mueve en promedio 70 pips al día, aproximadamente, ¿no? O sea, es decir, está en su punto medio, está en rango, etcétera, y se puede llegar a desviar eso. El euro dólar se mueve aproximadamente 85 pips en un día, aproximadamente. Sobre todo este movimiento puede ser eh, ejecutado por Londres, ejemplo, por la apertura de Londres y continuación New York y le ayuda con los fundamentales que los ponen a esas horas. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, euro NZD mueve 128 pips al día, GBP CAD 146, GBP AUD 169 pips. Entonces, por ejemplo, si yo soy psicorrígido y digo en GBP AUD voy a protegerme con solo 30 pips de stop, lo más probable es que el sistema me saque stop por stop, así sea que mi planteamiento sea el correcto, así sea que efectivamente el precio si vaya donde yo quería, pero sencillamente el error fue mío por poner un stop muy pequeño porque no me adapté a esto. Esto es una desviación estándar y no estoy siendo evolutivo. Cada divisa tiene un trato diferente. Cada horario en Forex tiene una estrategia diferente. Tenemos un Londres que le da dirección al mercado. Si tenemos un New York que da la continuación, un Asia que tiende a ejecutar rango, etcétera. Hay divisas que se mueven por tema de las bolsas, ejemplo, pues el euro se va a mover más en el horario de Londres y New York, es entre esas dos horarios. Todos esos son detalles que tengo que tener en cuenta. Pero entonces, para no enredarlos, esto es un poquito de teoría que les quería dar. Ya sé que cada divisa se mueve diferente. Vamos a verlo acá en el gráfico. Acá en el gráfico tenemos esto de acá. Este es el euro dólar. Esta es la sesión Londres. Catalizador del precio a la baja. No más en esta sesión, el euro dólar movió, si no estoy mal, sí, mentiras. De aquí a acá, esta sería la sesión Londres. Vamos a moverlo de aquí a acá. Aproximadamente 152 pips. 150 pips hizo este movimiento. Perdón, esto es Londres. Pongamos Londres, New York. Sí. Tenemos en la sesión Asia, movió aproximadamente 68 pips. Entonces, este día fue un día más suave, etc. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? De que vamos a poner la divisa que teníamos acá, el GBP, pongamos una que sea súper, súper volátil. ¿Cuál es el GBP AUD? GBP, no está. Bueno, el GBP Yen también es bastante volátil. Sí, el GBP Yen, vean, busquémoslo acá. GBP Yen mueve 129 pips. ¿Cómo es el GBP Yen para no? Entonces, si nos damos cuenta, el GBP tiende en las sesiones a mover más pips. Entonces sería irresponsable en mi parte yo decirles, movamos estrictamente el stop loss 30-50 pips. Y yo antes, pues me derrumbaba ante la idea de perder todo eso. Pero con esta alternativa que les voy a dar, perdón que me alargue un poco con la teoría, pero a mí me gusta que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo y el porqué de las cosas. No que me crean a mí, sino sencillamente la base, yo creo que el conocimiento de la razón. ¿Listo? Entonces, si yo ya entiendo esto, yo ya sé que puedo ser un poco más amplio con mi stop loss. Si yo, por ejemplo, en el GBP Yen sé que si yo compro acá, de aquí a acá, ejemplo, hasta resistencia, son 48 pips. Pero con esta alternativa, yo me puedo incluso proteger acá. Puedo poner en riesgo 120 pips, que sería demasiado. Pero
Lo que a nosotros nos hace desaparecer la cuenta no son los pips, sino el volumen con el que entramos al mercado. Eso es algo importante. Nosotros no perdemos nuestro capital por pips, sino por el volumen o dinero que ponemos sobre la mesa. Porque si yo, por ejemplo, pongo el 100% de mi capital y el precio se mueve, ejemplo, en mi contra, pongámosle 118 pips, hagamos de cuenta que yo le di una ponderancia de un lote, mejor dicho, un lote. Un lote y yo tengo un capital de $100. Bueno, pongámosle un lote, es decir, el ejemplo acá. Perdón, 0.1 lote. 0.1 lote y yo tengo solo $100. Es decir, para yo quemar mi cuenta necesito 100 pips en mi contra. Ejemplo, si el precio se me mueve acá, yo desaparezco esos 100 pips. Pongamos con el crash que hubo el día de ayer. Este crash fue impensado. Nadie se lo imaginaba. Yo tenía mis Fibonacci, yo tenía mis predicciones del futuro. Yo sabía que acá estaba en rango. Yo sabía que esta era una soporte súper fuerte. Que acá iba a subir. Pero el mercado hace lo que quiere. Este fue un movimiento de casi 500 pips. Entonces, si yo hubiera puesto todo digamos, le hubiera dado una ponderancia al volumen, perdón, de 0.1, pues básicamente yo hubiera quemado la cuenta nomás con que el precio llegue hasta acá, ¿listo? Entonces, a lo que voy, muchachos, es, y ahora sí vámonos a la parte de números, perdón que los aburro un poco con teoría. Cuando nosotros somos expertos en controlar el riesgo, nosotros ya no, yo antes contaba con pips, ahora yo cuento con algo que se llama unidades de riesgo. Que esto es el equivalente al riesgo inicial puesto en ganancia, o no sé si denominarlo así. Ah, no. X veces mi riesgo inicial. Este me gusta más. Unidades de riesgo. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir TradingView que es un poco más intuitivo. Por ejemplo, en esta operativa. En esta operativa, bueno, yo ya la tenía acá. Yo me fui en compra, ejemplo. Yo tengo en riesgo 22 pips. Vámonos 20, ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿no? Es para que entiendan el concepto de unidades de riesgo. Al precio moverse ya de aquí a acá, 10 pips aproximadamente, ya tengo 0.5 mi riesgo inicial. Es decir, si yo vendo ya mismo, he ganado 0.5 veces, 0.5 mi riesgo inicial. Ejemplo, en este movimiento. Si el precio llega hasta acá, vamos acá, 20 pips, es decir, arriesgué 20 para ganar 20, ya tengo una unidad de riesgo o una vez mi riesgo inicial. Pero ahora, si yo juego con esto, si yo por ejemplo pongo el stop acá, pongo acá, ya esto es diferente, porque acá yo estoy poniendo en riesgo 6 pips, pero si el precio llega hasta acá, es aproximadamente 3.4 veces mi riesgo. Entonces, si nosotros pensamos así, ganar unidades de riesgo es una prioridad. Hay varias formas. Si nosotros vemos que somos consistentes, si nosotros vemos que tenemos una método que nos funciona, pues por ejemplo, si yo veo que ya tengo 1.5, 2 o
0.8 veces mi riesgo, yo puedo cerrar la operación. Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero si nosotros todavía estamos, quizá, esto se llama, o sea, ay, perdón, debemos, para salir de la operación rápido y ser rentables, debemos generar más ganancias que pérdidas. Perdón, debemos generar más operaciones ganadas que perdidas. Así, ya. Entonces, ¿qué me permite esto? Que la operación 1 me gané 0.8 veces mi riesgo. La operación 2 me gané 0.5 veces mi riesgo. La operación 3, pues me gané, ejemplo, 1.5 R. ¿Listo? Ya les voy a decir por qué les estoy hablando de esto. Si yo tengo un sistema más ganador que perdedor en operativas, yo sería rentable haciendo esto. Ahora, si yo quiero que matemáticamente verme más favorable, pues el objetivo sería, por ejemplo, por cada pip que arriesgo, debo ganar mínimo 2 pip. ¿Listo? Es decir, yo ya no cerraría la operación estrictamente en 0.8 unidades de riesgo. O sea, yo la cerraría estrictamente si el precio me toca acá. ¿Por qué se los digo? Porque si yo, por ejemplo, genero 40 operaciones ganadoras de 2 pips y 60 operaciones perdedoras de 1 pip. Ejemplo, bueno, sí, hagámoslo con pips. Esto sería el equivalente. Perdón, yo estoy haciendo esta cuenta. 2 por 4, 8. 80 pips. Es decir, que me tocó 40 veces mi take profit. Estrictamente lo tenían 2 pips. Ejemplo, estrictamente, ¿no? Y perdí 60 operaciones. Entonces, mejor dicho, me totearon 60 stop loss y me tocó 40 take profits. Esto sería 60 pips. Entonces, 60 menos 60 sería utilidad igual 20 pips. Esta estrategia return of equity, ROE. Esta se puede ser buen ROE o podemos operar por buena habilidad en el mercado o sistema infalible, podemos ponerle, ¿listo? Entonces son dos alternativas que ustedes tienen. Esto, digamos, les puede aclarar un poco lo que es la pregunta de, bueno, ¿cuándo vendo? ¿Cuándo me retiro? Entonces, me gusta mucho Wyckoff cuando habla de deja correr las ganancias y corta rápido las pérdidas, ¿sí? Entonces, hay varias alternativas. Por ejemplo, ustedes pueden poner una operación, pueden ponerla X porcentaje, ya ahorita vamos a hablar del porcentaje. Podemos hablar del porcentaje, podemos ponerlo haciendo divisiones, es decir, si yo voy a entrar con un 3% al mercado, pues en la primera operación entremos con 1.5 y si no se cumple entremos con otro 1.5, etcétera. Son muchas, mejor dicho, lo que me llama la atención de Forex y por eso es que yo estoy en este negocio más que estar en cualquier otro mercado. Sé que hay muchos mercados, quizás más rentables, menos rentables, más efectivos, pero pienso que uno tiene que hacer donde más se sienta cómodo. Y matemáticamente a mí me llama mucho la atención Forex porque me permite jugar con los números, con la estadística, con la probabilidad,
con la estrategia, ¿sí? Entonces esto es como se puede hablar que es como el póker. Uno puede tener una buena mano, ¿sí? Uno puede matemáticamente ajustar todo para crear un plan inmutable, el cual sea, bueno, no inmutable, un plan preestablecido, el cual yo sigo y con el tiempo, en base a la experiencia, le voy haciendo ajustes, ¿listo? Entonces, ¿por qué yo toco esto? Porque ya sé que, por ejemplo, si el precio se me va a mi favor el doble de lo que yo arriesgué inicialmente, pues yo ya tengo 2 unidades de riesgo. Entonces, ya nosotros entendiendo lo que son las unidades de riesgo, obviamente, eh, ustedes como se dan cuenta, esto es un truco muy interesante, pero es un truco, esto es una herramienta que hay que tener muy en cuenta. Yo uso mucho TradingView y a mí me gusta hacer lo más práctico posible. Me gusta entre yo menos piense y ejecute más y vigile más, mucho mejor. TradingView tiene esta interesante herramienta que, si se dan cuenta, si yo juego con el stop loss, acá me dice ratio, ¿sí? Miren, miren cómo mueve el ratio. Ratio. Entonces, si yo tengo acá el ratio, por ejemplo, lo dejo acá, 8 pips de ratio, acá voy a tener un beneficio más alto, es decir, voy a arriesgar 10 pips para ganar 20. Miren que acá me muestra el ratio, 2, es decir, tengo por cada dólar que arriesgué $2 ganados, o si lo quieren ver mejor así, tengo 2 veces mi riesgo inicial, o tengo 2 unidades de riesgo a mi favor. Puede que a veces, eso también es muy importante, puede que, ejemplo, la operación esté dada así, ¿no? De esta manera, ¿sí? Acá, si se cumple esta operación, pues acá me podría llevar un 1.3 veces mi riesgo inicial. También cabe recordar que obviamente al mercado no le interesa que yo haya puesto esto, o sea, por eso les digo, si nosotros, ejemplo, si esto es una resistencia fuerte, una zona de oferta que suprime la demanda, ejemplo, pues yo, por ejemplo, si yo ya veo que acá puedo tomar utilidad, pues la tomo, listo, y me fui con un R, listo, perfecto. Todo es válido, lo importante es que entendamos cómo funciona el sistema para así ajustar nuestra estrategia. Ahora, yo no les puedo dar a ustedes un plan, no les puedo decir exactamente una serie de pasos para alcanzar el objetivo, para que ustedes tengan su gestión de riesgo, etc. Yo no puedo hacerlo, solo lo hacen ustedes, ¿sí? Pero la única manera que lo pueden hacer es entendiendo cómo funciona el sistema. No se trata de hacer, sino de entender. Créanme que se trata de entender. De esa manera pasamos de lo que es el estudio a la investigación. Una cosa es estudiar lo que ya está escrito, otra cosa es investigar y mejorar. ¿Listo? Entonces, voy a dividir este video en 2 partes, perdón, porque pues se los digo porque pues la idea es no extenderme tanto con los videos y sea un poco más cómodo. Pero en la primera parte ya les hablé un poco de qué es una unidad de riesgo. Entonces quiero que entiendan que por ahora vean cada movimiento exitoso para ustedes como una unidad de riesgo ganada, 2 unidades de riesgo ganadas, X unidades de riesgo ganadas, y que entendamos que el mercado tenemos que poner un stop loss, o bueno, en mi caso yo uso stop loss en puntos donde me protejo no quiere decir de que nunca me va a tocar stop loss. Algo que tenemos que tener en la mente es que siempre, cada operación hay una probabilidad de que nos toque el stop loss. Pero no es lo mismo usar un stop loss acá, que a veces por la desviación estándar, por esta volatilidad, de ejemplo, cuando se sale la media, me saca por una mecha, por ejemplo, acá, y vuelve, hace su proceso, a dejarlo acá. Quizá incluso se lo puede dejar un poco más abajo,
para protegerme también es válido totalmente. Entonces, por ejemplo, a lo que voy es que podemos ser un poco más amplios con los stop loss, con la segunda parte del video que les voy a mostrar, pero pues ya básicamente hablé de esto, de las unidades de riesgo, del retorno de la inversión, de, de los pips. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Se me escapa? No, por ahora nada más, pues les estaba mostrando que cada divisa, pues como les digo, tiene un comportamiento diferente. GBP Yen si mueve 156 pips en Asia, que Asia es una sesión que no tiene tanto volumen, tanta liquidez, capacidad de absorción de órdenes, como la tiene la sesión Londres y New York, como les mostraba antes acá. Vamos a euro dólar. Y euro dólar, por ejemplo, miren que acá mueve mucho menos pips. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el paso correcto a seguir? Pues sencillamente, adaptémonos a esto. Adaptémonos, no le tengamos a una libra esterlina, al GBP Yen, meterle un 80 pips en riesgo. Tengamos más bien miedo a poner un volumen alto. Eso sí es diferente porque pues, la proporcionalidad entre los pips perdidos, si yo pongo un volumen alto, sería una pérdida grande. Pero si nosotros controlamos responsablemente lo que es esto, nos vamos a dar cuenta de que a la final vamos a tener confianza. Vamos a tener confianza en nuestro sistema, en nuestra estrategia y vamos a cumplir con ese método. A veces a mí me preguntan, ¿ya eres rentable? O X, o, perdón, me dicen, ¿ya eres rentable? ¿Cuál es tu método? ¿Tu método funciona? Y a la final nadie se preocupa por esto que es el presupuesto. Yo pienso que ustedes como traders se deberían preocupar más por pensar menos y ejecutar sencillamente algo que ya esté escrito y si no les funciona lo pueden ir depurando y créanme que puede ser más rentable una persona que no tenga conocimiento en mercado, pero esté durante un año inmerso en el mercado todos los días, así sea 2 horas, ya que la repetición es la madre de la habilidad y la adaptabilidad es la capacidad perdón, la inteligencia es la capacidad de adaptarnos, ¿listo? Nuestro cerebro es mucho más efectivo reconociendo patrones lógicos en base a la práctica de la experiencia, en un estado de conciencia, que en memorizar. Porque a la final, esto es un juego de emociones. Y cuando llegan las emociones, se nubla la razón. Entonces, para mí es mejor tener algo ya escrito. Por ejemplo, decir, si pongo un stop loss de 80 pips, ya sé que debo entrar con 0.02. Si mi stop loss está en 30, ejemplo. Entonces, yo sencillamente ya tengo mi plan, lo ejecuto y listo. Ya, no tengo que hacer nada más. De esa manera, porque se los digo que es bueno, porque yo puedo concentrarme más en el mercado y menos en tomar una decisión que ya está en un plan, ¿listo? Recordemos que tenemos herramientas como el trailing stop, podemos mover nuestro stop loss asegurando utilidad. Hay estrategias que, por ejemplo, el precio se movió a mi favor 3 unidades de riesgo, pues cojo mi stop loss y aseguro 1.5 unidades de riesgo. Puedo asegurarlo al break-even eliminando el riesgo. Todo eso es válido, pero eso es algo que solo pueden hacer ustedes, ¿listo? Entonces, ya en la segunda parte voy a hablar de la porcentualización de lo que es esto, de lo que es nuestras entradas, porcentualizar todo por tamaño. Les voy a hablar sobre números reales, sobre cómo el interés compuesto nos puede ayudar. Voy a hacer ejemplos sobre, por ejemplo, si yo tengo X capital, cuánto necesito para generar X dinero al día, etcétera. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima.